Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Al respecto, vamos a dialogar con el abogado penalista, doctor Pablo Encalada. Doctor Encalada, muy buenos días. Gracias por la oportunidad, gracias por atendernos. ¿Qué le parece lo sucedido ayer en el Parlamento? Al parecer se han diluido las posibilidades de que se reforme el COIP. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Bien, creo que hay que tener presente que las leyes penales o el Código Orgánico Integral Penal es reformado por lo menos 2 veces al año. Es sin duda alguna la ley más reformada en el Ecuador, con toda la inseguridad jurídica que eso provoca. Y siendo la ley más reformada del Ecuador, uno podría decir, bueno, ¿y cuál ha sido el resultado de tener tantas reformas? ¿Acaso tenemos mayor seguridad, más justicia? Al contrario, lo que hemos tenido más bien es mayor inseguridad jurídica. Entonces hay este problema que tienen nuestros políticos en general, no es particularmente uno en especial. Nuestros políticos en general creen que los problemas de la sociedad se resuelven únicamente con cambios de leyes. Y si bien la ley tiene que irse adaptando a la realidad social, lo más importante es la aplicación de la ley, ¿no es cierto? Es decir, en nuestro país hay una cultura de incumplimiento de la ley y no porque la cambiemos o porque creamos como lo que se propone ahora, que es el aumento de penas, ¿no es cierto? Con eso nos vamos a sentir más seguros. Y ese es realmente el problema de fondo. Bueno, pero en este caso se estaban tratando una serie de reformas que después de un amplio debate y no precisamente legislativo, se establecieron que servían hacia un destinatario en particular. Y ahí choca con el espíritu de la ley que establece en términos generales, no particulares, que va hacia adelante, no es retroactiva, ¿no es cierto? Y que no debe servir para intereses políticos definidos. Habían 88 artículos a ser reformados en el proyecto de ley que se estaba discutiendo. Y claro, aquí vamos a encontrar, digamos, hay muchas cosas que merecen el análisis, como por ejemplo la participación de las bancadas que por unanimidad, el Partido Social Cristiano, el Partido de Gobierno, obviamente el correísmo, que en la Comisión de Justicia aprobaron por unanimidad este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ahora vienen a hacerse los desentendidos, los que no están de acuerdo. Lo que pasa es que los sorprendimos. Ellos pensaron, los sorprendimos con las manos en la masa. Ellos pensaron que como era carnaval, como contenían tantas reformas populistas, porque entre los 88 artículos es una reforma populista. Lo que busca es el aplauso de la gente, porque tiene aumento de penas. Y eso a la gente le gusta, más allá de que el aumento de penas no sirve para nada, pero esto le gusta a la gente. Y entonces, entre ese aumento de penas, habían pues unos artículos que eran, en realidad, mi introducción fue un poco alertar, digamos, esta cuestión quizás un poco más global, filosófica del tema de discusión, pero lo de fondo realmente lo que había es lo que usted me dice, esta intención de un partido, que es el correísmo, que buscaba allanar el camino para que haya una revisión de la sentencia de Correa y con eso volver al país. Entonces, eso descubrimos que había una reforma al recurso de revisión, por lo cual ellos querían incorporar situaciones que son incompatibles digamos, con el recurso de revisión, que es algo que está en el país, ¿no es cierto?, que lo tenemos vigente y que es muy difícil de aplicar porque requiere cuestiones excepcionales, como que haya prueba nueva fundamental, con la cual se hace necesario revisar una sentencia que ha sido dictada ya, digamos, que está una sentencia en firme, ¿no es cierto?, y que con estas circunstancias excepcionales se tiene que revisar. Rapidísimo, solo para que la ciudadanía lo comprenda. El recurso de revisión se puede dar, es decir, revisar una sentencia condenatoria se puede dar por 3 razones. La primera, que en un homicidio el muerto aparece vivo, digamos, absolutamente excepcional. Segundo, que hay 2 sentencias contradictorias sobre los mismos hechos, en una ciudad y en otra, Quito y Guayaquil, 2 sentencias contradictorias. Una de las dos necesariamente tiene que estar errada. Ok, hay que revisar. Y tercero, que se haya dado con prueba fraudulenta, un peritaje adulterado, un falso testimonio, y que se haya demostrado efectivamente que la prueba, y además una prueba fundamental, es fraudulenta. En esos 3 casos cabe el recurso de revisión. Y ahora nos proponían otras cuestiones que son totalmente ajenas
digamos, al espíritu de esta norma. Y precisamente por ser ajenas a la norma, en el caso de que hayan pasado, de que existan los votos, lo cual no ha sucedido, pero ahí solamente habían dos posibilidades. La una, el veto parcial del Ejecutivo o el veto total, pero en definitiva, objeción del Ejecutivo, por un lado, y por otro lado, la acción ante la Corte Constitucional, dado que se establecía un precedente peligroso, ¿no? Que estos elementos, estos pareceres, opiniones, decisiones, como quiera que se los llame, de estos comités de derechos humanos, influyan profunda y verticalmente sobre la normativa ecuatoriana. Claro, lo que nos estaban proponiendo, y sí, la discusión se ha centrado en estos pronunciamientos, que el recurso de revisión sea aplicable para casos en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia, ¿no es cierto?, que diga que se violó el debido proceso, o lo que fuera, y estos informes de los comités de Naciones Unidas. Sobre esto hay que decir, si bien la Corte Interamericana no declara culpabilidades o inocencias de personas, porque lo que establece la Corte son responsabilidades de los estados, ¿no es cierto?, ese es el rol, pero si la Corte Interamericana dijera algo respecto de un caso puntual, ¿no es cierto?, el Ecuador tendría que tomar las decisiones internas para adecuar esas decisiones en función de lo que diga una sentencia de la Corte. Es decir, podría revisarse una sentencia en función de lo que establezca la Corte Interamericana. Sobre eso no hay lío y además, digamos, ese cumplimiento obligatorio. Sobre eso está muy claro la obligación del Estado ecuatoriano y de todos los estados partes de la Convención a cumplir estas sentencias. El otro punto era discutible, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las opiniones de un comité que vienen a ser, digamos, la opinión simplemente de personas, los expertos o un secretario relator? Finalmente son opiniones, ¿no es cierto? Estas no podrían, una opinión no podría interferir en la decisión de un tribunal de justicia, ¿no es cierto? Y aquí está la trampa, porque claro, seguramente haciendo lobby político en alguna de estas organizaciones, ¿no es cierto? Algún comité, insisto, podrían obtener una declaración favorable, ¿no es cierto? Aquí se vulneró el debido proceso por el tiempo transcurrido, qué sé yo, cualquier cosa. Y con eso querer revisar una sentencia. Ese es uno de los puntos que propusieron y que ventajosamente no ha sido aprobado. Pero el segundo no es un tema menor, también me parece todavía más grave, porque lo que estaban proponiendo es que se pueda revisar una sentencia, dicen ellos, por violaciones al debido proceso. Es decir, otra vez discutir esto que ya se ha discutido a lo largo de todo el proceso penal, en etapa preparatoria, en apelación, en casación, en corte constitucional. En 4 momentos procesales se discute cuestiones procedimentales, vicios de procedimiento, la validez del proceso. Y entonces ahora dicen, no, también vamos a discutir un recurso de revisión, lo cual no tiene sentido jurídico porque el recurso de revisión atiende a pruebas nuevas que reflejan que los hechos valorados ha sido un error. No tiene que ver con cuestiones procedimentales. Entonces, claro, como el recurso de revisión se puede plantear en cualquier momento, yo supongo que ellos lo que apostaban es a plantear recursos de revisión por procedimiento hasta ver que le toque a algún juez cercano, ¿no es cierto? Y con esto obtener la revocatoria de una sentencia. Así que lo que nos estaban proponiendo era realmente ilógico, ¿no es cierto? Otra vez que produce inseguridad jurídica y lo que buscaban abiertamente tenían que ponerle nombre y apellido, lo que ellos buscaban era el retorno de Correa. 7 de la mañana con 30 minutos, diálogo en Noticiero Sucesos con el analista, abogado penalista, doctor Pablo Encalada. El relato correísta hasta el día de ayer, hasta las votaciones, era de que al parecer todo este sistema de producción legislativa del sistema interamericano de justicia no se aplicaba en el Ecuador, lo cual dista de la realidad, ¿no? Porque empecemos por algunos casos memorables en el año 98 se aceptó la sentencia por el caso Restrepo y así sucesivamente. Y más bien una serie de órdenes, una serie de obligaciones que tenía que cumplir el Ecuador en el plano jurídico entre el 2007 y el 2017 más bien tuvieron objeción del gobierno nacional. Pero en algunos casos tuvo que aceptar, no sin, por cierto, la objeción del presidente entonces, lo cual también generaba ruido ahora, ¿no? ¿Cómo es que el correísmo ahora defendía a la CIDH, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuando la objetó profundamente en sus 10 años de gobierno? Pero eso hace parte de las incoherencias de nuestra política y particularmente de ese partido político, que pasaron renegando del sistema interamericano, que amenazaron hasta con salirse del sistema. Maduro creo que logró o intentó salirse también. Es decir,
siempre están, digamos, los gobiernos autoritarios siempre han rechazado el sistema interamericano. Pasa lo mismo hoy con Bukele. Bukele también lo está rechazando. Así que esto no es sorpresa, pero claro, como siempre también, después, cuando ya necesitan la tutela, digamos, de los derechos, ahí se acuerdan del sistema interamericano y quieren acudir a él. Y esto es una incongruencia de parte de ellos. De parte de quienes defendemos el derecho, esto no es que estamos rechazando o negando la incidencia que tiene la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro sistema de justicia o en nuestro ordenamiento jurídico. No, insisto, las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento del Ecuador. Eso no está en ninguna duda. Si es que en una sentencia en la Corte Interamericana dijeran, por ejemplo, que se ha vulnerado el debido proceso y que el Ecuador es responsable porque en el caso de Correa pasó algo, ¿no es cierto?, que no se tenía que hacer, nosotros tenemos que adoptar las decisiones a nivel interno para adaptarnos a esa decisión. ¿Me explico? No hay lío con eso. O con el propio recurso de revisión. Si Correa plantea un recurso de revisión y le revocan la sentencia, pues está bien. Es un tema jurídico. Con eso no hay ningún problema con eso. Que lo intente. Si el tipo es inocente y tiene los recursos para demostrar su inocencia, que lo haga, pero dentro del derecho. Y no con esta zapada, que es meternos unas reformas legales para interferir en las decisiones judiciales. Ese es el problema. Que nos quieren ver la cara, creen que los ecuatorianos somos estúpidos. Y claro, en una propuesta populista que lo que supuestamente busca es reformas de seguridad, ¿no es cierto? Es decir, aumento de penas, lo que buscan es supuestamente seguridad. Y lo que estamos peleando es por un recurso más para revisar una sentencia. ¿Me explico esta incongruencia? Esto no tiene sentido. Si yo quiero más seguridad, no voy a ampliar la posibilidad de revisar sentencias. Pues aquí estamos favoreciendo más bien a quien tiene una sentencia condenatoria. Entonces, esa es otra de las incongruencias propias de nuestra política. Entre las disposiciones que no pasaron está esta de que podían destituirse a jueces constitucionales, jueces nacionales, en general a los miembros de la función judicial, pero entre ellas están los fiscales. Y entonces ahí es donde quizá la ciudadanía cae en cuenta que a quien más critica el expresidente Rafael Correa es a la fiscal Diana Salazar. De pronto, si es que habrían tenido los votos, el destino de Salazar estaba sellado en cuestión de meses. Bueno, ellos abiertamente han planteado el juicio político de la fiscal general, ese fue el punto número uno de su agenda, y creo que por el peso de los hechos, el tema del caso Metástasis, creo que fue algo ahí muy decisor, ¿no es cierto?, en la Asamblea Nacional. En esta había una disposición en esta ley que se estaba proponiendo, y es claro, y por eso digo, era que le pongan nombre y apellido de una vez, porque en esta disposición lo que estaban diciendo es que en el plazo no me acuerdo si de 30 días, de 60 días, la Corte Nacional de Oficio tiene que revisar las sentencias en las cuales hay un comité de derechos humanos que diga que está errada una sentencia, caso Rafael Correa. Entonces, si es que, y además decía, si no cumplen, se los puede destituir a esos funcionarios que no hayan cumplido. O sea, ya era absolutamente descarado lo que nos estaban proponiendo. Así que yo no creo que esto, digamos, eso atendía a obligarles a la Corte Nacional a que revisen esa sentencia, y el tema de la Fiscalía o de la Fiscal General del Estado, yo supongo que eso seguirá en agenda porque eso es el punto número uno de su agenda política en la Asamblea. Las cosas después de ayer han quedado en función de que si no se restablece esta sesión parlamentaria, en 60 días se archivan estas reformas por más benéficas que hayan sido, ¿no es cierto? Y que algunos de esos temas serán ventilados en la consulta popular del 21 de abril. ¿Qué es preferible en este caso? ¿Ir al plebiscito? A ver, algunas, es verdad esto, hay que decirlo también, algunas de las preguntas, de las reformas que se estaban planteando en este proyecto, están contempladas en la consulta popular, es verdad, pero no necesariamente, digamos, eso no lo hace ni bueno ni malo en sí mismo. El problema es que esas reformas, o sea, son las mismas, ¿no es cierto?, en la asamblea o en la consulta, son reformas populistas que en la práctica no sirven de absolutamente nada. Entonces, lo ideal hubiese sido que, digamos, se reforme el COIP, pero dentro de una reforma seria, que no nos quieran meter gato por liebre, ¿no es cierto? Es decir, si vamos a hacer, hagamos una reforma bien pensada, no al apuro como nos estaban haciendo, y ahí incluir estas que, según el Ejecutivo,
son reformas importantes. A mí ninguna me parece importante. Ninguno de los 88 artículos que se querían reformar y que algunos de esos hacen parte de la consulta popular, ninguno va a cambiar o va a ayudar para que el país pueda tener mayor seguridad. Aumentos de penas, por ejemplo. Es lo que están proponiendo. Y eso es lo que vamos a ir a votar los ecuatorianos. Y seguramente una inmensa mayoría va a estar de acuerdo con el aumento de penas. ¿Usted cree que mañana el sicario deja de cometer sicariato porque ya no es 22, sino 25 años la pena? ¿O el tráfico de drogas? Porque ya no es de 10 a 15, sino de 15 a 20. ¿Van a dejar de traficar drogas? No. No tiene sentido, ya esto se ha descubierto en el mundo hace años, sabemos que no tiene ningún efecto. Otra de las preguntas y de las reformas es que ya está en la ley, ya fue reformado hace un tiempo, que los policías en ejercicio de sus funciones, que no vayan en prisión preventiva cuando son procesados por actos, digamos, de abuso de autoridad. Esto ya fue hace 2 años reformado. Entonces, otra vez nos proponen, ¿por qué? Porque quieren incluirlos a los militares también. Pues bueno, uno dice, bueno, alguna lógica tiene eso, a mí no me parece, pero alguna lógica tiene, y también nos plantean en la consulta popular. Y también desde el lado del Ejecutivo, también lo que están haciendo es una medida de carácter populista, porque nos quieren llevar a decir algo que parece muy lógico y que seguramente va a recibir el aplauso de la gente. ¿Yo qué preferiría? Que hagan una reforma seria, analizada, con tiempo y sin trampas. Eso me ¿Y gustaría. Pero con qué bueno, tema, y con ya, qué temáticas básicas esa reforma razonada, básica, pensada? yo creo que sí hay cosas que se pueden cambiar, particularmente en los temas procedimentales, no necesariamente en la parte sustantiva, es decir, en la parte de los delitos, eso está muy claro. Yo soy enemigo de que se reforme a cada rato los delitos porque eso crea inseguridad jurídica, porque luego los jueces no saben qué norma aplicar, porque luego me han cambiado la estructura del delito, porque luego al haber más requisitos para un delito quiere decir que el anterior tiene que declararse una inocencia porque no cumple con todos los requisitos del tipo penal. Es decir, se crea inseguridad jurídica. Yo sí creo que deberían haber reformas procesales, algunas, ¿no es cierto?, que nos puedan servir para una mejor eficiencia del sistema de justicia. Y sobre eso hay muy poco realmente en las 88 reformas que se estaban planteando. Bueno, veamos qué es lo que piensa hacer la clase política al respecto. Ahora tuvo su oportunidad y al parecer había otro tipo de intereses de por medio. Doctora Encalada, gracias por el diálogo, gracias por estos criterios. Gracias a ustedes, que tengan buen día.